Buenas tardes. Vamos a explicar la introducción a la máxima verosimilitud. Somos el grupo conformado por Tomás Lombeida, mi persona, Jean-Pierre Quimí, Leir Candel, Valeria Silva, y Néstor Zambrano. Entonces, primero, debemos explicar que el método de máxima verosimilitud es un tratamiento mediante el cual se busca estimar los parámetros para que den una mayor probabilidad. Y suponiendo que este modelo y la distribución de este modelo es correcta, se puede conseguir una distribución que es más fiel y más ajustada a los datos. Esto hace que este método sea eficiente y más correcto para poder estimar los parámetros de los modelos. Entonces, primeramente tenemos una función de distribución como la que tenemos aquí, como la que tenemos aquí. En esta es una función que está en base de las x, que son los datos, los regresores, y aquí teta representa a los parámetros desconocidos de la función, y es el parámetro que nosotros intentamos estimar. Entonces, de esta manera, la función de verosimilitud se obtiene de la siguiente manera. Debemos agarrar cada función según su regresor y multiplicarla cada una hasta el enésimo término. Y esto de aquí se puede representar como la función del parámetro dado los enésimos regresores. Y lo podemos representar así mismo, como un productorio, como el productorio de las x y funciones dado el parámetro dicho. ¿Ya? Entonces, dado que es más sencillo trabajar con las sumas que con los productos de las funciones, y dado que el logaritmo es una función monótona, entonces esta es la razón por la cual nosotros aplicamos el logaritmo natural a la función de máxima verosimilitud. Entonces, aquí podemos observar que se le aplica el logaritmo natural a la función de máxima verosimilitud, que es esta de aquí adentro, y pues el logaritmo natural transforma el productorio, lo transforma en una sumatoria, y por propiedades de los logaritmos, la sumatoria sale y se transforma en la sumatoria de los logaritmos de la función de distribución el logaritmo de la función, la sumatoria del logaritmo de la función de máxima verosimilitud. Una vez que tenemos ya el logaritmo de la función de máxima verosimilitud, debemos maximizar esta función para poder hallar los parámetros que queremos encontrar, o los parámetros desconocidos. Y es por esto que aquí tenemos la representación matemática del parámetro según la estimación de máxima verosimilitud es igual a maximizar en base a teta, en base al parámetro, la función del logaritmo de máxima verosimilitud. El logaritmo de la función de máxima verosimilitud. ¿Ya? Una vez hecho esto, también ya tenemos, bueno, aquí está resumido, podemos ver, ya está dado el estimador de máxima verosimilitud, pero hay una cosa con la que no contamos. Y el el estimador de máxima verosimilitud cuenta con condiciones para que este estimador sea eficiente. La primera condición es la consistencia. ¿Y qué significa esto? Pues que mientras más grande sea la muestra, el parámetro del cual nosotros analizamos el estimador del parámetro que nosotros analizamos va a tender al verdadero valor del parámetro.
Es decir, que esto de aquí es consistencia, que a medida que aumenta la n, el tamaño de la muestra, el estimador va a tender al verdadero valor del parámetro. La siguiente condición que tenemos es la normalidad asintótica. Y pues esto es que el estimador va a seguir una distribución normal en el cual la media será el parámetro, el valor real del parámetro, y la varianza será será la inversa del parámetro multiplicado por una matriz de identidad, en cual la matriz de identidad se representa de la siguiente manera. Luego, como tercera propiedad de un estimador de máxima verosimilitud eficiente, es la eficiencia asintótica. Y es que cumpla con la cota inferior de Kraut-Ramer para los estimadores consistentes. Esto es decir, que los estimadores van a tener una varianza mínima, los estimadores insesgados del parámetro van a tener una varianza que va a ser la mínima posible y los estimadores sesgados no van a poder pasar de esa varianza mínima que nos va a arrojar la eficiencia asintótica, ¿ya? Luego, por última condición, tenemos la condición de invarianza, la cual nos dice que el estimador por máxima verosimilitud es una función continua y diferenciable. Y en esto se resumen las condiciones para que un estimador de máxima verosimilitud sea eficiente. Sí, Lidia Candel va a explicar los fundamentos matemáticos. En este apartado procederé a explicar mediante un ejemplo, o sea, planteando una función, cómo se aplica el método de máxima verosimilitud. Y para este caso usaremos la función normal, asumiendo y suponemos que el error tiene una distribución normal con varianza cero, perdón, con media cero y varianza sigma cuadrado por i. Entonces, la función quedaría planteada de la siguiente manera, como 2pi elevado a la n medios por la matriz de varianzas y covarianzas elevado a a la menos un medio por Euler elevado a la menos un medio por mu menos el esperado de mu transpuesta por la matriz de varianzas y covarianzas elevado a la menos uno por mu menos el esperado de mu. Sabiendo que el esperado de mu es igual a cero y que la matriz de covarianzas y varianzas es sigma cuadrado igual a mu, perdón, sigma cuadrado, eh, entonces reescribimos la expresión y quedaría 2pi por sigma cuadrado elevado todo eso a la n medios, menos n medios, por Euler elevado a la menos un medio por sigma cuadrado, el error transpuesta por el error normal. El modelo de regresión nos indica que y es igual a x beta más el error, del cual despejaremos el error para que nos quede y menos x beta. Y lo reemplazamos en la expresión. Una vez que lo reemplazamos, tenemos ya la la función con la que vamos a trabajar, a la cual luego le aplicamos el logaritmo. Una vez que le aplicamos el logaritmo, lo que procede a hacer es aplicar las propiedades, que es bajar los exponentes para poder operar. Bajamos los exponentes y a su vez aplicamos distributiva con los errores que previamente reemplazamos y luego lo que procedemos a hacer es derivar con respecto a cada una de las variables. Primero con beta, donde la derivada de beta va a quedar menos uno menos un medio por uno sobre sigma cuadrado y aplicamos derivada de esto, derivada de y transpuesta por y con respecto a esto no tiene. Derivada de menos beta transpuesta por x transpuesta por y sí tiene y quedaría x transpuesta por y. La derivada de menos y transpuesta x beta se va al beta y quedaría y transpuesta x. Y aquí aplicamos un artificio matemático que es beta transpuesta por x transpuesta es lo mismo que decir x por beta y quedaría en tal caso, pero solo aplicaremos esto con la beta. Beta por beta quedaría 2 beta y queda aquí. Queda beta cuadrado en sí, pero bajando queda 2 beta, que eso es igual a cero. De ahí como se está multiplicando pasa al otro lado y se hace cero, o sea, desaparece y quedaría menos 2y
transpuesta por X es igual a menos 2X transpuesta X beta. Despejamos beta y tenemos el estimador de beta que sería Y transpuesta por X sobre X transpuesta por X. Y si subimos el X transpuesta por X sería X transpuesta por X menos 1 por Y transpuesta por X. Y si hacemos lo mismo con el operador sigma, sigma cuadrado, no sé, sería menos n medios más 1 sobre 2 sigma cuadrado, pero aquí volvemos a la forma, ya no trabajaremos con la expresión después de aplicar la distributiva, sino aplicaremos antes. Y esto igualado a cero. ¿Por qué aplicamos antes? Para poder que nos quede la expresión mu transpuesta por mu sobre n. ¿Por qué queda eso? Porque pasamos el menos un medio al otro lado para que sea positivo, y de ahí lo que hacemos es el sigma, simplificamos los dos, el sigma pasa a multiplicar y el n pasa a dividir, quedando esta expresión de aquí. Luego de eso, lo que hacemos es reemplazar, sabiendo que esto de aquí es el error, la parte de aquí, y la parte de acá también es el error, así que solo reemplazamos por el error transpuesta por el error sobre n. Ok, retomando con la exposición, ahora vamos a platicar de casos aplicados del método de máxima verosimilitud. En este caso nos enfocamos en 5 papers aplicativos dentro del Ecuador. El primer paper hablaba sobre la autoeficiencia emprendedora. Este estudio fue realizado por Maluk en 2019, que se enfocó en validar la escala de autoeficiencia emprendedora utilizando el método de máxima verosimilitud. Aplicaron un modelo de ecuaciones estructurales SEM para estimar la relación que existe entre factores como la innovación y el desarrollo de productos. Gracias a este modelo, o al método utilizado, lograron ajustar el modelo y comprender o comprobar que la escala era válida estadísticamente. Luego el segundo paper habla sobre la salud pública y la econometría. El segundo paper fue realizado por Segura, Luke y Vanegas en 2019, quienes aplicaron técnicas econométricas espaciales para predecir la diabetes mellitus en el Ecuador. Utilizaron el método de máxima verosimilitud para estimar un modelo de error autoregresivo especial, considerando que los datos estaban correlacionados geográficamente. Esto permitió identificar factores de riesgo como la vejez y la obesidad. Luego, en el tercer paper, podemos ver los efectos de realización en el caso de estudio de Ecuador. Este estudio fue realizado por Honor y Togay en 2014. Analizaron los efectos macroeconómicos de la dolarización en Ecuador. Aplicaron un método de máxima verosimilitud en un modelo de Garch para medir la incertidumbre inflacionaria. También utilizaron pruebas de cambio estructural como el método de Watt-Andrews, detectando mejoras significativas en la inflación y el crecimiento económico tras la dolarización en Ecuador. Luego, en nuestro cuarto paper, tenemos los efectos de la inversión pública en Ecuador. Este estudio analizó el impacto de la inversión pública en el crecimiento económico de las provincias las provincias dentro del Ecuador en un periodo del 2007 al 2017, utilizando el método de regazo espacial SARS, para verificar si la ubicación geográfica de la inversión pública influye en el crecimiento económico. El método de máxima verosimilitud se utilizó para estimar los parámetros del modelo. Los índices de ajuste obtenidos fueron adecuados, permitiendo una estimación precisa de los efectos especiales directos e indirectos dentro de la inversión pública para el crecimiento económico de cada provincia. Y por último, tenemos el quinto paper que habla sobre las propiedades psicométricas de la escala de satisfacción con la vida en la población ecuatoriana adulta. Este estudio evalúa las propiedades psicométricas de la escala de satisfacción con la vida en una muestra de 756 adultos. Los resultados muestran que el grado de satisfacción tiene una estructura unifactorial con una consistencia interna adecuada. Los análisis factoriales confirmados se realizaron utilizando el método de máxima verosimilitud. A pesar de la falta de normalidad multivariante, los índices de ajuste obtenidos fueron adecuados, confirmando una validez estructural unifactorial y permitiendo comprobaciones válidas entre hombres y mujeres. Bueno, en resumen, podemos decir que el método de máxima verosimilitud ha sido crucial para estos estudios y para obtener resultados precisos y confiables dentro de cada estudio, tomando en cuenta que cada estudio tiene una rama diferente, parte de la salud, la psicología, el crecimiento económico, crecimiento macroeconómico, entre otros. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. En este caso vamos a describir detalladamente un ejemplo de un modelo econométrico donde la máxima verosimilitud haya sido utilizada para la definición de parámetros. Como ejemplo tenemos la decisión de adquirir un seguro de salud.
En este caso vamos a suponer que queremos analizar la probabilidad de que una persona compre un seguro de salud llamado Y sub I en función de su ingreso llamado X sub I. La variable dependiente es binaria. Tenemos Y sub I igual a 1 si la persona adquiere el seguro y Y sub I igual a 0 si no lo adquiere. Queremos construir un modelo para entender cómo influye el ingreso en esta decisión. El modelo Logit. En el modelo Logit se asume que la probabilidad de que Y sub I igual a 1 viene dada por la función logística, en la cual la podemos observar, donde beta sub 0 sería el intersecto, beta sub 1 el coeficiente asociado al ingreso X sub I y E Euler es la base del logaritmo natural. La probabilidad de que Y sub I igual a 0 es, le tenemos presente, función de verosimilitud. La función de verosimilitud para una muestra de n observaciones expresa la probabilidad conjunta de observar los datos, tanto de Y sub I como X sub I, dados los parámetros beta sub 0 y b sub 1. Tenemos aquí presente la función de verosimilitud y la función de log verosimilitud. Para simplificar los cálculos tomamos el logaritmo natural de la función de verosimilitud, lo que convierte en el producto una suma. Tenemos ahí estimación por máxima verosimilitud. Para estimar los parámetros beta sub 0 y beta sub 1, se maximiza la función de log verosimilitud. Logaritmo natural L de beta sub 0, beta sub 1. Esto se hace mediante métodos numéricos, como el algoritmo de Newton-Raphson, porque no hay una solución analítica sencilla para este tipo de problemas. El ejemplo numérico. Supongamos que tenemos los siguientes datos de 5 individuos, en los cuales fueron hechos según una pequeña tabla, donde se ven los individuos y ingreso en miles X sub I y la compra de un seguro Y sub I. Planteamos la log verosimilitud. Luego, sustituimos los datos. Maximizamos numéricamente la log verosimilitud para encontrar los valores óptimos de beta sub 0 y beta sub 1. Finalmente tenemos la interpretación de los resultados. Después de estimar los parámetros beta sub 0 y beta sub 1, se puede interpretar el efecto del ingreso en la probabilidad de adquirir un seguro. Por ejemplo, si beta sub 1 mayor a 0, un mayor ingreso aumenta la probabilidad de comprar el seguro. Si beta sub 1 menor a 0, un mayor ingreso reduce la probabilidad de compra. Mi nombre es Valeria Silva y el día de hoy procederé a evaluar las ventajas y limitaciones de utilizar la máxima verosimilitud en comparación con otros métodos de estimación. La elección del método de estimación adecuado entre máxima verosimilitud, mínimos cuadrados ordinarios y métodos de los momentos depende en gran medida de las características del modelo y de los datos a analizar. Por un lado, tenemos la máxima verosimilitud, el cual busca encontrar los valores de los parámetros que maximizan la probabilidad de obtener la muestra observada, lo que la hace muy flexible y adaptable a diversos modelos. Sin embargo, su principal limitación es que requiere una especificación precisa de la distribución de los errores y este puede ser sensible ante valores atípicos. Por otra parte, tenemos el método de mínimos cuadrados ordinarios, el cual es un método más sencillo y robusto, el cual busca minimizar la suma de los cuadrados de los residuos. Sin embargo, su principal limitación es que este método se basa en supuestos estrictos, como linealidad, homozeidasticidad e independencia de los errores, lo que limita su aplicabilidad. Y por último, tenemos el método de los momentos, el cual ofrece una alternativa más flexible, ya que solo requiere información sobre los momentos de la distribución, como media, varianza, entre otros, evitando así especificar la distribución completa. Sin embargo, su principal limitación es que suele ser menos eficiente que la máxima verosimilitud. En la práctica, la elección del método adecuado implica sopesar las ventajas y desventajas de cada uno, considerando cómo la complejidad del modelo, calidad de los datos y los objetivos del análisis. A menudo, una combinación de estos métodos puede proporcionar resultados más robustos y confiables. Para resumir, la máxima verosimilitud ofrece flexibilidad, pero requiere una especificación precisa. Los mínimos cuadrados ordinarios son simples, pero tienen supuestos estrictos, mientras que los métodos de los momentos son más flexibles, pero menos eficientes. La elección dependerá de si se prioriza la eficiencia, la robustez o la facilidad de la implementación, así como características específicas de los datos y el modelo. Muchas gracias.